La Juventus consigue su primera venta y con estos ingresos quizás podrá comenzar a comprar algunos de los jugadores prometidos por Carnevali para Spalletti para construir este equipo competitivo. A pesar de esto, Carnevali tiene poca responsabilidad con esta venta, aunque algo de lo suyo sí puso. Bienvenidos a su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy justo les quiero hablar sobre la venta de Muharemovic por parte del Sassuolo y cómo eso influye a la Juventus, cuánto realmente le llega a la Juventus y qué podría hacer la Juventus con esos fondos. Antes de empezar de lleno, obviamente la invitación de siempre, dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cosas fundamentales que a nosotros nos hacen un mundo de diferencia para conseguir a muchísimo otro Juventini en el mundo que todavía no ha encontrado su casa de Pueblo Juve. Así que, ¿qué es lo que pasó el día de hoy? El día de hoy, y digamos en las últimas 48, 72 horas, el Leeds ha tomado la ventaja sobre Tarik Muharemovic. Habían tres otros clubes de la Premier League también interesados en el bosnio y estaríamos ya a la puerta de cerrar esa venta por parte del Sassuolo. El mismo jugador estará haciendo los controles médicos dentro de poco. Ahora bien, es cierto que durante el verano se rumoró muchísimo sobre un interés de la Juventus de traer a Muharemovic a la base, regresarlo a la Juventus. Se hiló mucho la llegada de Carnevali con la oportunidad de que conociéndolo y conociendo al Sassuolo, pudiera traer a Muharemovic por un precio favorable al club. Y creo que esta es una vez más una muestra para Carnevali como cuando estás en la Juve a nadie te va a hacer favores como tú los hacías cuando estabas en el Sassuolo. ¿Por qué? Porque la Juventus ofreció al Sassuolo una valoración de 30 millones por Muharemovic, o sea, pagarle 15 al Sassuolo, porque recordemos que la Juventus tenía el 50%, tiene el 50% de la futura venta del bosnio. Por ende, le hubieran pagado a Sassuolo solo 15 millones y el Sassuolo dijo que no, que la valoración era de 40 millones. Poco después de eso, varios clubes ingleses se mostraron interesados. El Leeds tomó la ventaja y dentro de 2 días más o menos prácticamente tiene la operación cerrada por justo lo que pedía el Sassuolo, 40 millones de euros, los cuales 20 millones vienen a las arcas de la Juventus. Pero aquí hay una cosa que pocos recordarán, porque decir que la Juventus recibe 20 millones por Muharemovic es un error. Lo que la Juve recibe por Muharemovic en realidad son 25 millones de euros. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible? Nadie está reportando eso. Sí, yo creo que porque se los olvidó y quizás tampoco cabe en la narración, porque en este caso, en mi opinión, la venta de Muharemovic se la tenemos que agradecer a la ex directiva. A la ex directiva que puso en la mesa, que creó esta operación, que hizo que esto fuera posible, porque Muharemovic va en préstamo oneroso al Sassuolo de 5 millones de euros más el 50% de la futura venta. Por ende, 5 millones más 20 millones son 25 millones. Entonces, la Juventus por el bosnio genera un ingreso total de 25 millones. Y Carnevali, con todo respeto, en esa venta tuvo prácticamente nada que ver. Lo único que hizo Carnevali, que se le hay que aplaudir y obviamente le agradecemos, es decir, yo sé el valor correcto de este jugador, no son 40 millones, son 30 millones y no te voy a pagar un centavo más por él. Prefiero recibir los 20 millones que me van a llegar si los logras tú vender a 40 millones. En esa parte le agradezco y le aplaudo la postura a nuestro actual administrador delegado. Por otro lado, la venta, la estructura, el cómo puede suceder que nosotros terminemos recibiendo 20 millones ahora más 5 millones antes, es gracias a la directiva anterior que postuló esa negociación con el Sassuolo, Carnevali habiendo estado del otro lado de la mesa en ese momento, pero obviamente a esa gente nadie le va a agradecer porque va en contra de la narración de que ellos eran todos los anti-fútbols y el único salvador de la patria ahorita es Carnevali. Pero, ¿qué pasa ahorita con la Juventus con estos ingresos que recibe por el bosnio? Son 20 millones que recuerden lo que les dije en el video de ayer y si no lo han visto lo pueden revisar después de este video. En este caso no hay cámara de compensación porque la compra viene del exterior, la compra viene de la Premier League. Por ende a la Juventus le llegarán esos 20 millones en efectivo, en cash.
no viene en la tarjetita de crédito marcada Serie A. Obviamente entra dentro de lo rutinario cuando hay plazos de pago, ¿no? Seguramente cuando salga la oficialización de la venta de Muharemovic al Leeds, ahí vendrá que son 40 millones de euros pagables en 3 ejercicios. Por ende, en cada ejercicio la Juventus recibirá esos ingresos, pero al final y al cabo, en cuestión contable, puede registrar que va a recibir esos 20 millones y puede empezar a moverse en el mercado también gracias a esos 20 millones. Entonces aquí se abre la puerta. ¿Qué es lo que va a hacer la Juventus? ¿Qué es lo que va a hacer Carnevali con estos 20 millones? Y las opciones son más o menos tres en mi punto de vista. La primera y quizás la más obvia es cerrar al Dibu Martínez. El Aston Villa pide 15 millones, aunque la postura del director deportivo y del director técnico han sido que no se va a ir el argentino porque es un líder del club, pues en este caso la Juventus podría ofertar un poquito más de lo que ha venido ofertando, que son alrededor de 6 o 7 millones, porque es lo que pesa el Dibu en el balance del Aston Villa. Ofreces 10 millones, encuentras algo ahí entre lo que pide el Aston Villa y lo que tú estás ofreciendo y lo puedes cerrar y al final tienes ya tu portero asegurado. La otra opción es ir por Lukumi. Lukumi, quien tenía la cláusula de rescisión a 28 millones hasta el día 15 de julio, pues ahora vence esa cláusula y el Bologna lo va a poner en venta a 25 millones incluyendo bonos. Por ende, recibes estos 20 millones y los reinviertes en otro defensa, el cual has estado siguiendo, gracias también a lo que está pidiendo Spalletti, que son jugadores con personalidad. Quizás técnicamente les faltan algunas cosas, pero que en el campo se den a respetar y digamos que puedan sacar la garra que tanto está buscando Spalletti en sus jugadores. Y la tercera opción es Matteo Pellegrino, el delantero de el Parma, por el cual ya se hizo una oferta, pero fue rechazada por parte del Parma porque la fórmula no convencía al equipo del argentino. La fórmula era un préstamo oneroso con obligación de compra que te pago 5 millones ahorita, 20 millones en un año cuando lo rescato y 5 millones más en bonus. Obviamente ahora recibiendo esos 20 millones puedes literalmente reinvertir los 20 mismos a el Parma y terminar de cerrar por 5 millones, 3 millones en bonus y te puedes traer a un centro delantero que según estos Spalletti gustaría tener en la plantilla para ser como segundo centro delantero en apoyo a este primer centro delantero que debería llegar, que sigue siendo Kolo Muani el deseado, aunque cada vez se está enfriando más esa pista y empieza a sonar cada vez más Balogun. Mi pregunta a ustedes es, ¿qué les parece esta venta de Muharemovic? ¿Les gustan las cifras? ¿Me están de acuerdo conmigo que hay que darle la derecha y aplaudir a la gestión anterior que facilitó que esto se diera? Y segunda parte, ¿dónde reinvertirían estos 20 millones de Muharemovic? ¿Lo harían por el Dibu? ¿Lo harían por Lukumi? ¿Por Pellegrino? ¿O lo harían por alguien más en absoluto? Me gustaría saber su opinión. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hasta luego, pueblo. Chao.